Saludos. Qué alegría, qué privilegio, qué bendiciones esta oportunidad que nos da Dios de estar de nuevo como un solo hombre, donde quiera que estemos, en cualquier ciudad que estemos, en cualquier país que estemos, alrededor de su preciosa palabra. Estamos unidos por su espíritu, somos verdaderamente uno en él. Hoy tenemos un personajazo a través de nuestra enseñanza. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Mateo y vamos a conocer desde la perspectiva de Mateo un personajazo. ¿Quién es este? Juan el Bautista. Pero bueno, que no sea yo, sino que sea el mismo Mateo el que nos platique su historia. Mateo capítulo 3, comenzando en el verso 1, leemos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Oramos? Padre precioso, qué privilegio, qué oportunidad, qué bendición tan grande, Señor, estar reunidos alrededor de tu preciosa palabra como un solo nombre, como un solo hombre, Señor, unidos por tu espíritu. Oramos, Señor, lo que continuamente oramos los semillosos, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu gloria como un espejo, sigamos siendo transformados por tu Espíritu Santo. Oro de una manera especial que traigas una revelación preciosa de tu gracia y de tu amor a todos, particularmente a los papás en su día. Oramos esto y más en tu nombre y los semillosos decimos, así sea. Amén y amén. Jesús el Mesías ha nacido. A diferencia del rey Herodes, Jesús es descendiente legítimo del rey David. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué clase de rey será este? ¿Será su reino un reflejo vivo de la ley y de la gloria de Dios? En esta sección interesantísima, preparatoria al ministerio público de Jesucristo, Mateo nos revelará cómo Jesús posee todas las cualidades de un rey ideal. Sencillamente porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es diferente. Jesús es santo. Yo he titulado a este capítulo, ¡qué bárbaro Juan! ¡Qué bárbaro Juan! Personajazo. En primer lugar, preparó el camino del Señor, versos del 1 al 4. En segundo lugar, confrontó la hipocresía, versos del 5 al 12. En tercer lugar, cumplió toda justicia, versos 13 al 15. Y finalmente, menguó para que Jesús creciera. Versos 16 al 17. Preparó, pues, el camino del Señor, versos del 1 al 4. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo no nos da muchos detalles acerca de Juan, cuyo sobrenombre, por cierto, es Juan el Bautista. A diferencia del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Juan, que sí lo hace, Mateo se brinca sencillamente 30 años y nos sitúa en el desierto, justo en aquellos días. En aquellos días a los que hizo referencia el profeta Zacarías cuando escribió en el capítulo 8, en el verso 23 de su libro. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con ustedes, porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. ¿Recuerdan? Y llamar a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquellos días habían llegado a su cumplimiento. Y es allí, pues, donde nos sitúa Mateo. Repito, sin darnos muchos detalles acerca de este Juan, apodado el Bautista. Juan no se presentó en el centro político o religioso de Israel, que era Jerusalén.
y como hubiese sido lo más lógico. Pero no se presentó en el centro político a fin de traer esa transformación tan necesaria antes de recibir a su Mesías. Él se dirigió al desierto de Judea, representando quizás el nuevo y definitivo éxodo que también sucedió en un desierto, donde su pueblo, limpios de sus pecados y convertidos en verdaderos hijos de Abraham por la fe, estaríamos preparados para recibir a el Mesías. Cuando Dios produce un avivamiento, y este es un interesante principio, cuando Dios va a producir algo nuevo, generalmente lo hace lejos de los parámetros y las expectativas de la religión. Cuando Dios produce un avivamiento, lo hace lejos de las instituciones que están gobernadas, controladas por las agendas humanas. Y usa muchas veces ese desierto para manifestar lo que los profetas han dicho: aguas en el desierto, ríos en la soledad. Y eso es lo que sucede, y es allí, repito, donde nos sitúa Mateo. La primera palabra que Juan usa para describir el reino de Dios que se va acercando es, que se dieron cuenta, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Esta fue la primera palabra también que Jesús pronunció al anunciar su evangelio en el capítulo 4, verso 17 de este libro de Mateo. El arrepentimiento fue también la primera palabra que los discípulos y los apóstoles pronunciaron al inicio de su ministerio. Hay un montón de citas, y algunas de ellas las estaremos compartiendo en la semana en nuestras células, donde la primera palabra que los discípulos, los apóstoles, Jesús mismo pronuncia al anunciar el evangelio es arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento, familia, no significa sentirse mal por nuestros pecados, sentirnos mal por nuestras acciones. Arrepentimiento es una palabra que significa cambio de mente. Y este cambio de mente o cambio de manera de pensar produce en nosotros un cambio de actitud. Y eso es lo que Dios está buscando al establecer su reino. Arrepentimiento, pues, no es algo que hago antes de venir a Dios. Arrepentimiento o cambio de mente no es algo que hago antes de venir a Dios, sino el arrepentimiento es el abandono de mis conceptos, el abandono de mis creencias, de mis prejuicios, de mis pecados, justo cuando vengo a Jesucristo. Por ejemplo, si alguno de nosotros va a viajar aquí en los Estados Unidos y va a venir de Miami a California, el arrepentimiento es abandonar Miami, pero se abandona Miami solo cuando se dirige uno a California. Una cosa es abandonar Miami y otra cosa es venir a California. No puedes venir a California sin abandonar Miami. El arrepentimiento es cuando tú vienes a Dios, abandonas tu manera de pensar y tu manera de vivir. Pero es imposible abandonar tu manera de pensar y tu manera de vivir sin convertir tu corazón a Jesucristo, arrepintiéndote de todo tu corazón, cambiando tu manera de pensar acerca de la Biblia, por ejemplo, acerca de la persona de Jesucristo, acerca de ti mismo. El ser humano piensa hoy que somos esencialmente buenos, cuando la Biblia dice que no hay ni aún uno justo. Es importante comenzar por ahí, empezar a cambiar nuestra manera de pensar y abrazar la manera de pensar de Dios, que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean el evangelio. Repito, no es sentirnos mal, es cambiar nuestra manera de pensar a fin de que cambiemos nuestra manera de vivir. Verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad o preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Para Mateo, Juan es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen camino
al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle de orgullo, de autosuficiencia, de religiosidad, todo valle sea alzado y todo monte o collado sea traído abajo. Todo orgullo sea traído abajo. Por eso Santiago dice que el hermano que es de humilde condición, alégrese cuando Dios le exalta, pero aquel que es rico, alégrese cuando Dios lo humilla. Lo torcido, dice Isaías, se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente le verá porque la boca del Señor lo ha dicho. Y para Mateo es justamente Juan el Bautista quien cumple con esta profecía. La vestimenta de Juan, así como su aparición inesperada, nos hace pensar en quién. ¿Se acuerdan? Elías Tisbita, este gran profeta, con quien más adelante, a través del Evangelio, Jesús identificará a Juan el Bautista. Juan preparó el camino del Señor, efectivamente, pero también Juan, qué bárbaro, confrontó duramente la hipocresía. Vayamos al verso 5. Juan confronta la hipocresía. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué palabras tan duras de Juan el Bautista a estos religiosos, a la élite social y religiosa de su tiempo, quienes venían, quienes respondían a su anuncio, a su predicación. Ningún rito ha sido capaz de evitar que el hombre enfrente a su creador. Ningún rito tiene el poder y la capacidad de evitar que tú y yo le demos cuentas a Dios. Porque está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto enfrentar a nuestro Creador. ¿Y cuál es el rescate? ¿Cuál es el rito que el hombre dará por su salvación? ¿Es un rito capaz de quitar nuestros pecados y hacernos justos delante de Dios? ¿Eso es lo que la Biblia enseña? De ninguna manera. Por otra parte, la motivación de estos religiosos que confiaban en los ritos, como muchas personas en el presente confían en los ritos, su motivación no era agradar a Dios, no era tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el justo por la fe vivirá. La motivación de estas personas era simplemente huir como serpientes del fuego, huir de la ira venidera. Esta es la motivación, chicos, familia, de muchos religiosos que se hacen cristianos simplemente por no ir al infierno. Y se hacen cristianos no a base del arrepentimiento al que hace referencia Juan el Bautista o la fe en Jesucristo, sino a través de ritos, pensando que cumplir cada domingo y cumplir con ciertas normas que la religión impone o propone, pudiésemos huir de la ira venidera. Hacer frutos dignos de arrepentimiento es lo que predicaba Juan el Bautista. Y dice: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso se me hace muy interesante, porque los hijos de Dios son espirituales y nacen por la fe en el Hijo de Dios y no son miembros o descendientes de un linaje en específico. Dios no tiene ningún contrato de exclusividad con alguna etnia, con algún pueblo, con algún linaje. La Biblia dice que los hijos de Dios nacen del Espíritu, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Ahora,
la esterilidad de Sara, que era terrible, no podían tener hijos, y la edad avanzada de Abraham eran poca cosa comparada a la esterilidad y a la dureza del corazón que Jesucristo enfrentó cuando hizo su aparición ante el pueblo de Israel. Y a eso es a lo que hace referencia Juan el Bautista, diciendo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Solo Jesús puede producir el fruto, o fruto en el corazón del hombre arrepentido, como derramando su espíritu. Leamos el verso 11 juntos. Yo, la verdad, dice Juan el Bautista, les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará, escuchen esto, con Espíritu Santo y con fuego, su aventador, con el que trilla, ¿verdad?, el grano una vez cultivado. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es más interesantísimo esta combinación de Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo Dios se propone producir fruto en aquellos que confiamos en Él? Bueno, con Espíritu Santo. Cuando creemos y confiamos en Jesucristo, Él envía este refrigerio precioso, la presencia misma del Espíritu Santo, para sellar nuestros corazones. De esto habla con todo lujo de detalles el libro de Efesios, por ejemplo. Pero la segunda mención es más interesante: fuego. El Espíritu Santo, Ezequiel 37, el profeta, dijo que Dios produciría vida en su pueblo, representado por este valle de huesos secos, y eso es lo que Jesús hace cuando viene a nuestra vida, repito, y nos llena de su Espíritu. Pero lo segundo que hace es enviarnos como ovejas en medio de lobos, para extender su reino en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, en medio del dolor. Y para eso Él nos ha dado su Espíritu Santo, cuyo fruto es amor. Nosotros, pequeños cristianos, somos aquellos que avanzamos el reino de Dios, llenos de su Espíritu Santo, manifestando su fruto de amor, pagando un precio de sufrimiento, de sacrificio, de servicio, de amor y muchas veces de dolor. De este bautismo de fuego fue que le habló a sus discípulos, particularmente a Juan y a Jacobo, cuando su madre pidió que uno se sentara a la derecha de él y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y Jesús dijo: efectivamente, ustedes serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ese bautismo de fuego, de sufrimiento, con el que los discípulos servimos y extendemos el reino de Dios. ¡Qué bárbaro, Juan! ¡Qué bárbaro, Juan! Preparando el camino del Señor, confrontando la hipocresía y cumpliendo toda justicia. Vayamos juntos al verso 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos tú y yo toda justicia. Entonces le dejó. Juan también cumplió junto con Jesús toda justicia. ¿Qué escena la del verso 14? Dice que Juan se le oponía. Cuando Jesús viene al Jordán a ser bautizado humildemente por Juan el Bautista para cumplir toda justicia, dice el verso 14 que Juan se le oponía. Y cuando yo leía esto, lo leía con imaginación. ¿Cómo pudo haber sido esto? Otros evangelios nos dicen que Juan identificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, justo cuando venía hacia él. Esos detalles no nos lo da Mateo. Nos dice que se oponía. Yo me imagino que sale de las aguas, le agarra las manos y le dice: tú no, tú eres el Cordero de Dios. Yo necesito ser bautizado por ti, pero ¿cómo es que tú vienes a mí? Se le oponía, no le dejaba. Y Jesús se deja aprisionar y le dice: deja ahora,
es necesario que cumplamos toda justicia. Y quizás, los detalles no nos los platica Mateo, y quizás ambos entraron pues a las aguas, pero me llama mucho la atención. Jesús mismo valida el ministerio de Juan, respondiendo a su pregunta, que otra vez se me hace tan preciosa. Yo necesito ser bautizado por ti. Yo le puedo decir al Señor, Señor, yo necesito de ti, y tú en esta ocasión me usas a mí. Señor, tú quieres que tu palabra esté en mi boca, yo te proclame, Señor, y que de una u otra manera lave tus pies, sirviendo a mis hermanos. Pero qué precioso que en el servir a Jesucristo está el ser servidos por Él. En el hacer algo por Dios está el recibir la respuesta a cualquiera de nuestras necesidades. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Juan el Bautista, repito, dice, pero ¿cómo es posible? Lo digo textualmente. Yo necesito ser bautizado por ti. Señor, yo necesito que tú hables tu palabra a mi vida. Sí, Héctor. Memorizando mi palabra y hablándola a mis hermanos, yo hablaré a tu corazón. Jesús valida, pues, el servicio y el ministerio de Juan el Bautista y le invita a que cumplan toda justicia. Jesús, me encanta que en esta justicia que cumple se identificó con el pecado de su pueblo, aún en el bautismo, siempre identificándose con los marginados en el capítulo pasado, con los exiliados, con los esclavos, y hoy con los pecadores que necesitan de arrepentimiento, de un cambio de mente para ver venir el reino de Dios. Jesús, pues, vivió para hacer la voluntad del Padre, para cumplir toda justicia. Y acá está la pregunta para los discípulos: ¿para quién vivimos? Si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que podamos tomar esa decisión, tener ese arrepentimiento, este cambio de actitud para poder ver el reino de Dios florecer a nuestro alrededor. Que pueda haber esta actitud que hubo en Jesús. Vivir para la gloria del Padre. Bien. Pero lo que más me impresiona de Juan, bueno, todo me impresiona, y es una bendición su ministerio, pero que justamente se cumplió lo que él dijo en otro de los evangelios: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y fue lo que hizo en estos versos 16 al 17. Juan completamente desaparece del mapa. Versos 16 al 17, menguó para que Jesús creciera. Verso 16, vamos a leer. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Precioso relato. Los religiosos, Herodes, su dinastía, todos tenían una agenda para el Mesías, pero Jesús, con toda humildad, vino a cumplir la agenda del Padre. Cuando el Padre, con una voz audible, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en el bautismo como paloma, dice: este es mi Hijo amado. Hay una referencia preciosa en el Salmo 2 acerca del Hijo de Dios. Con esta mención, con esta voz de la Santísima Gloria, que en el Jordán se deja oír acerca de Jesús, cómo el Padre identifica a Jesús como el Hijo amado. Esto nos hace recordar un texto muy usado, un texto favorito de los autores del Nuevo Testamento en referencia al Mesías, y me estoy refiriendo al Salmo 2, que en otras ocasiones lo hemos leído y lo hemos comentado. Salmo 2, versos 7 al 9. Escuchen esto. Dice así la palabra de Dios: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Te fijas? Cuando Dios identifica a Jesús como su Hijo amado, está haciendo referencia a este salmo mesiánico.
que identifica al Hijo de Dios, al Mesías, como el Rey prometido. Y no solamente el Rey de Israel, sino el Rey de toda la tierra. El Rey que está sentado en su trono y cuyo reino domina sobre todos los reinos. El Rey de reyes y el Señor de señores. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que humildemente se bautizaba en el Jordán, a quien necesitamos venir con arrepentimiento y con fe, para que establezca su reino en cada uno de nuestros corazones y convertirnos así en agentes de también transformación, extendiendo el reino de Dios. Leo el Salmo 2 que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. No se limitaba solamente a Israel. Y como posesión tuya, los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Repito, cuando Dios el Padre identifica a Jesús como su Hijo amado, lo que está diciendo es: este es el Rey de toda la tierra. A Él sirvan, a Él sirvan. Pero cuando dice en quien tengo toda mi complacencia, está haciendo referencia al siervo sufriente, aquel que llevaría nuestros pecados y sufriría nuestros dolores en la cruz del Calvario. Esto complacería el corazón del Padre, en quien tengo toda mi complacencia. Esto está en Isaías 42. Y dice así, Isaías 42, versos del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, en quien tengo, dice el Padre, toda mi complacencia, todo mi contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz. Así como nació en Belén, así como nació en un pesebre, así como se ha identificado con los marginados, con los exiliados, en este caso, en su bautismo, con los pecadores. No gritará, no alzará su voz, no cumplirá con las expectativas de un rey que viene a juzgar, sino aquel que viene humildemente a dar su vida en rescate por todos. Dice, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada. Si algo es útil todavía, Dios no lo va a desechar. Y mis amados hermanos y amigos que están viendo esta enseñanza, padres, hoy en su día, todos le somos útiles al Señor. Porque no depende del que quiere o el que corre, sino de Dios, que ha tenido misericordia de nosotros y enviado a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él. Y eso es lo que dice Isaías, que Él no va a desechar lo que todavía a Dios le es útil, ni extinguirá, esto es, no apagará el pábilo que humillare. Él no va a extinguir aquello que todavía tiene vida. Dios conoce nuestros corazones. Todos necesitamos de Dios. Y quizás alguien se ha apartado, no ha caminado en esta justicia a la que Juan hace referencia, pero Jesús, el Hijo de Dios, no desecha lo que es útil y tampoco extingue lo que todavía tiene vida, sino con el derramamiento de su espíritu, su gracia, su justicia y su amor y la invitación a cambiar nuestra mente y nuestra manera de vivir. Dios puede producir fruto en ti, fruto en mí y hacer nuevas todas las cosas. Bien, pues sí, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, cuando Jesús hizo su aparición, simplemente desapareció. Qué precioso, mis amados hermanos, es que nuestras vidas las vivamos así, menguando para que la vida de Jesús, para que el consejo de Jesús, para que el olor grato del conocimiento de Dios se manifieste a través de nosotros. Jesús no vino a satisfacer la agenda de personas religiosas, sino a establecer su reino. Somos invitados, tú y yo, a ser parte de ese reino si tan solo nos arrepentimos y volvemos nuestros corazones a Él. Oramos. Padre bello y bueno, muchas gracias. Te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Qué hermosa aparición. Qué hermosa tu humildad, qué hermosa tu justicia, qué hermosa tu santidad. Señor, y veniste a ser bautizado, a cumplir toda justicia y a ser identificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos nuestra vida, a quien rendimos nuestra voluntad.
como el siervo sufriente, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, en quien creemos. Padre precioso, ayúdanos a todos los que estamos en esta conexión a experimentar la bendición del arrepentimiento sincero y la fe en ti para perdón de pecados y vida en tu nombre. Yo oro esto y más en tu precioso nombre, Jesús, y los semillosos decimos así sea. Amén.